Eh, A ver, usted leyó esta es una resolución, no fue una jurisprudencia, fue un amparo directo, bueno, y dio como consecuencia una jurisprudencia. Eh, a ver, ¿qué piensa usted de ella? Díganos más o menos de qué trata el caso y de ahí platicamos. Y lo que me interesa, independientemente de, de las circunstancias jurídicas, lo que usted opine, ¿no? Claro, sustentado en el paradigma del Estado democrático. A ver, dígame. bueno, el caso se trataba de una persona que había llegado a pedir trabajo a una empresa. Ya se le había contratado y ya solo se le había llamado para firmar su contrato. Bueno, era su primer día de trabajo. Entonces ahí se dieron cuenta que llevaba un tatuaje en la oreja era visible, creo que era de 5 centímetros del símbolo nazi. Uh -huh. Entonces el dueño de la empresa era judío y al percatarse de esto, pues le dijo que ya no requería de sus servicios y lo despidió. Entonces, esta persona firmó varias hojas en blanco, ahí era, bueno, era como su renuncia y se le dio un cierto dinero, Finiquito. sí, finiquito, se le dio el finiquito, pero la persona demandó a esta empresa por cuestiones de discriminación. Ok. Muy bien. Aquí recordemos que el caso, lo que nos interesa no es el tema laboral. Si fue despido injustificado o no, incluso lo enfatiza la resolución, ¿no? Eso ni siquiera se discute. Entonces, ¿en qué versa el debate de esta resolución? En que al realizar esa discriminación hacia su persona se le violaba su derecho a la libertad de expresión y al libre desarrollo de su personalidad. Eso ¿quién lo alegaba? El actor, Ok, ¿y usted qué opina de ello? pues que hasta cierto punto sí se le violaba su libertad de expresión y su libre desarrollo de la personalidad, porque pues él se había puesto bueno, según creo que en la misma jurisprudencia se dice que se entiende por el libre desarrollo, ¿no? De cómo él se va a expresar ante la sociedad y que esos tatuajes es como una forma de expresarte sobre tu propio cuerpo. Ok. Y también, Pero a ver, vamos a lo que platicábamos la clase anterior. Esta circunstancia de tener un tatuaje, ellos alegan, ¿usted considera que se le está violentando su derecho a la libertad de expresión? a la persona tatuada, Uh-huh. hablando solamente de un tatuaje, sí, pero ya del significado del tatuaje, siento que ya ahí es como una restricción, que es A la que ver, se manejaba, ¿no? Que, bueno, se centraban en el significado del tatuaje y también que el dueño era judío. Entonces se alegaba que esta persona trataba de defender la igualdad y la dignidad humana y la seguridad entre sus empleados. ok, pero, o sea, entonces para usted ese tatuaje sí debe de ser limitado, debe ser restringido. Pues en lo personal, sí, por todo el contexto que trae consigo. Entonces, metemos a la cárcel a los tatuadores que lo hagan también. No, porque pues ellos es su trabajo, el que cae en la responsabilidad pues es. El que se lo pone. O sea, si yo me quiero poner un tatuaje, a ver, entonces, ¿dónde vamos a poner el límite, Adriana? El símbolo, la esvástica nazi, no. ¿Qué otro? ¿Qué otro prohibimos? ¿Qué más no me puedo tatuar? Pues no es como que tengas ay,
Bueno, es que también hay que ver el contexto. ¿Cuál contexto? Es que, ¿cómo quiere legislar en el caso particular? ¿Se imagina usted qué difícil sería? Sí, y ese era también el asunto, ¿no? Que porque eso se dio en el ámbito privado. O sea, no sé, a mí me cuesta mucho trabajo y creo que abrimos puertas que no nos van a gustar, ¿no? Porque bueno, a este dueño le ofendió ese símbolo y si a otro dueño le ofende otro tatuaje, ¿también te puede ocurrir? Mm, ¿Qué opina usted, Adriana? Pues que no. Pues no sé, ¿usted qué piensa? Pues no sé, profe. ¿Cómo que no sabe? Imagínese que le llega el caso a usted, ¿qué le va a decir a esa persona? Pues obviamente la voy a defender. Pero ¿cómo? ¿Qué le va a decir? ¿Qué argumentos va a dar o qué? Mm, A ver, cuando yo entro a trabajar, ¿estoy obligado a saber la religión de mi empleador? Para nada. Pues, porque aquí me dicen, es que el dueño es judío. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver si yo voy a trabajar? Profe, yo creo que en ese caso sí prevalece como pues los derechos laborales más que las ideas religiosas o las circunstancias independientes de tanto el trabajador como del empleado. O sea, aquí lo que debe de prevalecer es que pues existe un contrato de trabajo y pues que se debe pues de acatar a ello independientemente de las formas en las que las personas manifiesten sus ideas. Ok, pero reitero, ¿eso es en el ámbito laboral? ¿Qué no es en otro ámbito? Dime, Diego. Bueno, yo iba a hacer varios comentarios. ¿Sí se me escucha bien? Sí, te escucho bien. Sí. Ya. Ujú. A mí sí se me hace una súper tontería. Bueno, porque le voy a decir algo chistoso. Yo estaba leyendo el artículo, sin ofender a nadie, discúlpeme, y más usted, profesor. Estaba leyendo el artículo y después dije, no mames, este güey argumenta bien chingón, ¿no? Y ya estaba pensando, pero nunca me puse a leer que usted había sido el que había, el que había hecho el artículo y hasta que lo terminé y me di cuenta, decía Polanco, Polanco, dije, y ya me di cuenta después, dije, es el profe, no, yo pensé que nos había compartido un artículo de alguien más, pero yo considero que sí se Es que hizo una la cara falta la tengo para engañar, importante. Diego. No, 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 o sea, No es había que, visto. no, o sea, por eso le digo que sin ofender y sin que se me lo tome a mal, pues yo la neta, como andaba en el trabajo, me puse a leer el artículo, o sea, no me puse a leer como todo lo demás, me puse lo que me mandó, ¿no? Claro, Dice su Ya no nombre se en cada argumenta página. chido. perdón. Y es sin hacer barba, porque la neta yo no me había dado cuenta. Ujú. Y después me puse a pensar, y la neta sí tiene razón, profesor. Digo, al final, como dice, o sea, para empezar ni siquiera sabemos si es judío. Solo lo dice que puede ser judío por sus apellidos, ¿no? Que están como en no sé qué idioma. O sea, en realidad yo puedo decir que soy alemán y soy más, pues no sé, más peruano que nada, ¿no? Y otra cosa que sí es importante, que tú tengas un tatuaje de 5 centímetros con la balística o es más, con la cruz de la religión católica, pues no incita al odio a nadie. O sea, no porque alguien la traiga va a decir, ay, güey, o sea, sí hay que matar judíos y todo eso. O sea, a mí se me hace una tontería y era lo que yo comentaba la clase pasada. Yo creo que ya no estamos en la época de que, aunque obviamente sí hay, yo creo que ya estamos superando esa época de acarreados. O sea, el hecho de decir si hay acarreos, pues sí está bien, yo creo que sí, sí los hay, pero sí nos están insultando en nuestra inteligencia, como dice el texto, en seguir ay, porque él trae una cruz, vas y tú también vas a matar y vas, porque si hablamos de eso, todo el mundo se va a ofender. Digo, la religión, la católica, ¿cómo mataba aquí gente nada más por decir que eran brujas? O sea, son muchas cosas que yo considero que están mal en nuestra libertad de expresión. También comentaban la clase pasada que había mucho chavito, mucho morrillo que seguía mucho influencer, mucho TikTok, mucho que se dejaban llevar por lo que ellos, pero es la razón principal por la cual no pueden votar. Porque si hablamos bien y hablamos en porcentajes,
la mayoría de niños que siguen a los influencers y a los TikTok, pues no sé, la verdad no conozco muchos, pero tienen menos de 18 años. O sea, ni siquiera tienen derecho a votar ni ser votados, para empezar. Y en segunda, yo sí considero que, no sé, que sí nos están limitando y que sí debería de estar mal. Eh, Al principio leí, bueno, a ver, déjame terminar de concluir mis ideas, pero sí estoy de acuerdo. Nos están censurando en nuestra libertad de expresión. Se me hace una tontería y se me hace mala onda que lo hayan corrido al primer día y su discurso sea que puede incitar al odio, porque, pues, no sé, tu jefe es judío. Eh, no sé, yo lo veo mal. Yo desde ayer dije que lo veía mal. Ok, y esto tenemos que analizarlo porque aquí me parece paradigmático el caso porque es un tatuaje, pues que creo que sabemos todo lo que simboliza, ¿no? Bueno, en el contexto del nacionalsocialismo. Pero pues tendríamos que analizarlo, como nos decía Adriana, pues tenemos que ver contextos. Pero sigo con la pregunta, Adriana, pues, ¿qué contexto le damos en México del siglo XXI a ese símbolo? Profesor, retomo lo Yo- que decía la clase pasada. Ujú. Los símbolos son distintos y pertenecen, precisamente esta es la clase, bueno, comenzamos el semestre hablando de sistemas y creo que los símbolos pertenecen son significados a través y mediante sus sistemas. No podemos universalizar ninguno de los símbolos, como lo decía la clase pasada. Los nativos aquí en el actual territorio de México ya tenían y ya utilizaban símbolos como la cruz, solamente que no era la cruz cristiana. Y bajo ese pretexto argumentaron los sacerdotes católicos, no, pues ellos ya eran católicos, pero se han desviado y tenemos que recuperarlos para que entren al reino de Dios. Son falacias para empezar. No podemos utilizar cualquier símbolo y darlo por universal, ninguno. Claro, pero en este caso sí lo hacen. E incluso si lo es, como usted nos ha dicho, como lo dice en su artículo, no podemos coartar su libertad de pensar como piensa y no podemos decidir cuáles son sus intenciones por él. Eso a mí me parece fundamental en la libertad de expresión. Yo no puedo darme la atribución, se me hace muy aventurado, a decir lo que esta persona quiere decir con este símbolo, con este mensaje, es tal cosa. Me parece soberbio. Y me parece peligroso que el Estado se dé esa atribución, no sé a ustedes. ¿A ustedes los han discriminado por estar tatuados? ¿Ninguno de ustedes ha sufrido eso? Pues no, porque mi único tatuaje está bastante oculto, ¿Ok? pero he visto discriminación por tatuajes y Vivimos, principalmente en el ámbito laboral. pero sin lugar a dudas, vivimos en una sociedad donde es muy común la discriminación, ¿o no? ¿O me van a salir ustedes con, ay, no, en este país no pasa eso? Profesor, yo creo que a mí, bueno, no sé si discriminado, pero sí me han hecho como el feito porque ando tatuado de los brazos y ando litigando y, pues, o sea, estás tatuado, estás chavo y andas litigando y no es como que la gente tan fácil agarre, así, llévame en mi caso, ¿no? Así no, o sea, no es como, o sea, no es como que yo haya sentido directamente que me hayan discriminado por eso, pero sí te juzgan mucho, entonces yo siento que pues sí va de la mano y sí es como que dice, "Güey, estás bien morro, Y, estás tatuado y tú vas a llevar mi cara, pues como que y, no. y bueno, y tienes la fortuna de vivir en la capital, porque te puedo decir que en los estados de nuestra república, quién sabe qué pasaría. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Pero vamos, eso lo tenemos como sociedad.
y les vamos a dar esa misma atribución al Estado? ¿Qué es lo que ocurre en esta resolución o no? Porque al final de cuentas, ¿qué determinó la Corte? Bricia, ¿te acuerdas qué dijo la Corte? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Bueno, yo creo que estuvo mal porque sí es discriminación. O sea, por ejemplo, yo también tengo tatuajes Ujú. y bueno, a mí no me han como discriminado en el trabajo, ni mucho menos, pero sí mi familia como que al principio se sacó de onda así como de, ay, o sea, eres abogada y vas a estar así, pues, estás tatuada y eso. Y ahorita pues eso ya está mal, o sea, creo que sí, debería de ser hasta cierto punto un delito discriminar a alguien por tener tatuajes. Y por ejemplo, usted decía que en el interior de la República no había como que tanta gente así, pero en Guadalajara la gente, la mayoría, yo las veces que he ido, la mayoría de los chavos están tatuados. O sea, no, o No, sea, no, como no. que allá, Yo, como está más yo no digo que como, no haya personas así. Lo que digo sí, es que el rechazo social puede ser distinto. ah, sí, claro, A eso me refiero. claro, pero Yo no estoy diciendo que sea propio de la capital o de algún estado. Me refiero a que en el contexto social de la capital, por lo menos, creo que es más normalizado, creo yo. es Aunque, que, bueno, yo ajá, siento que la línea es muy delgada, ¿no? Entre la libertad de expresión y la discriminación, porque, pues sí, o sea, realmente algún comentario de alguien o cosas así puede incitar a la violencia, a la discriminación o hasta el asesinato, ¿no? Como estaban comentando la clase pasada. Pero ujú. yo siento que sí es muy delgada la línea y es difícil como, pues, diferenciar, ¿no? ¿Dónde está el límite o cuál es el límite? Pero Entonces, nuevamente para eso nos van a contratar. El problema sí, ya sabemos que el problema está y que es difícil, pero yo les estoy preguntando qué opinan de tal circunstancia con el enfoque de un Estado democrático, liberal. Recuerden que pues, aquí el paradigma es eh, unitario, utilitario. Yo tengo derechos y están por encima de los del Estado. bueno, yo pienso que como somos una república, se supone democrática, pues en eso radica la democracia también, ¿no? En que puedas ser, puedas tener libertad de expresión. Y bueno, en el caso en el que estábamos leyendo, bueno, que nos dejó leer, yo siento que sí fue discriminación porque pues a lo mejor y el chavo no se puso el tatuaje porque quisiera incitar un discurso de odio, sino pues nada más porque le gustó la figura o algo así, ¿no? Pues no necesariamente, ah, sí, odio a los judíos y no, o sea, voy a traer una esvástica porque quiero matarlos, o sea, no creo que ese haya sido el fin y creo que pues también la libertad de expresión de él también radica en que puede ponerse en su cuerpo lo que él quiera. Eso justo le iba a decir. Bueno, y supongamos, y si sí tiene esas ideas estúpidas, ¿no tiene derecho a hacerlo? A No, ponerse en su pues sí, creo que cuerpo, sí. por mí que su cuerpo haga un papalote, ¿no? Pues a mí qué. Ajá, exacto, exacto. Entonces yo siento que sí estuvo mal porque, bueno, siquiera debieron de haberle dado la oportunidad y que su trabajo hablara por él, ¿no? O sea, yo creo que ya sí desarrollándose en el ámbito laboral, él empieza precisamente a decir o a dar discursos de odio y cosas así, bueno, ya será otra situación, ¿Cu pero no por él. ¿Cuánto tiempo estuvo en la empresa? Creo que un día, O sea, ¿no les parece a ustedes un acto por lo menos irracional? Esmeralda, ¿querías comentar algo? Dime. Gracias, profesor. Respecto a la primera pregunta, lo que había determinado la primera sala es que no era discriminatorio separar del empleo a quien exhibe un tatuaje de una cruz esvástica en un contexto privado y ante personas que se identifican como judías, porque esto constituía un discurso de odio. Yo quiero resaltar aquí que no lo más bien dicho, no lo separaron del empleo por tener un tatuaje, sino por lo que representaba la cruz esvástica para estas personas que se identificaban como judías. Eso es lo que dijo la corte.
pero ¿hay alguna prueba de que todos los miembros de la empresa son judíos? No, bueno, no decía ahí, pero también ya antes ya este caso sí había sido algo sonado. Fue muy Y sonado. Ajá, y entonces yo recuerdo que igual la empresa le había pedido al trabajador que se lo tapara y que se tapara el tatuaje, y ante la negativa del trabajador fue que lo despidieron Pero, previo a una liquidación. pero nuevamente, Esmeralda, a ver, o sea, aquí por el tipo de tatuaje, o sea, el problema es lo que simboliza eso. Entonces, si mi patrón me dice, oye, tápate ese tatuaje de una flor que tiene atrás de la oreja, y le digo, no quiero, ¿me puede correr? Y si él me dice, es que fíjate que mi religión está prohibido traer, o por mis convicciones personales, quiero que te quites eso, o que no se vea. No, claro que no, eso sí ya sería discriminatorio, pero pues el contexto sí. que ya tenemos, ahora sí que el genocidio que se vivió en la Segunda Guerra Mundial en contra de estas personas judías, eso sí significa, sí da un contexto de odio. Pero ¿dónde ocurrió? Al menos ¿Pero dónde ocurrió? En Alemania. Okay. ¿Y dónde estamos? En México. Ok. Pero si ya ni en Alemania está prohibido el uso de esos símbolos, ¿por qué en México los prohibimos? ¿Qué opina? Pues no sé, profesor, yo sigo siendo de la idea de que estuvo bien la decisión que tomó la primera sala, porque conozco gente judía, porque tengo familiares que han trabajado con personas que son judías. Por eso, y entonces, mis abuelos son judíos, o sea, ¿pero eso qué tiene que ver? No sé, para mí sí representa un discurso de odio este tatuaje, pero si yo no soy judía, yo soy católica. Para mí a lo mejor ese tatuaje para mí no representa nada. Yo lo puedo ver a usted o a quien sea de mis compañeros con ese tatuaje y no va a representar nada, pero quizás para una persona judía sí, y ellos lo tienen, o sea, ellos ya traen estos antecedentes. Pero estamos hablando de quizás. Sí, bueno. Estamos hablando del quizás. O sea, usted quiere que el gobierno venga y se meta en su cuerpo, en su expresión, con un quizás. No, para nada, profesor. No me malinterprete, pero o sea, justo, ¿no? Y de que hablamos de aquí, lo importante es manifestar, pues, cada quien nuestras ideas, porque vivimos justamente en una democracia constitucional, y usted no lo ha dicho, ¿no? Y no, o sea, no basta solo con lo que yo pienso que es quizás muy subjetivo, sino también lo que los ministros, ¿no? Determinaron, el contexto, lo que significaba la cruz esvástica, y por eso llegaron a esta nuevamente sacaron el contexto de Wikipedia, Esmeralda. Bueno, sí leí también en lo que usted había escrito, que en Wikipedia inclusive dicen que la cruz es, usted en el libro de Mi lucha, de justo que escribió Hitler, él puso que la cruz esvástica significaba la lucha por la victoria del hombre ario y algo del trabajo que no recuerdo muy bien, pero no sé, a lo mejor yo estoy hablando de más, pero a lo mejor para la persona judía no representa eso. Si representa un signo de a lo mejor de odio, de discriminación, de genocidio hacia ellos. Pero regresamos a lo mismo. Claro, y lo que sucede es que no podemos dejar a la interpretación personal en la significación de los signos, y es lo que lo que yo estoy defendiendo desde más temprano y desde la clase pasada. La significación es completamente personal o colectiva, sí puede ser colectiva, pero no puede ser universal, y no puede ser, no podemos basar nuestras legislaciones sobre libertad de expresión, por lo menos, en cuestiones subjetivas. Ok, perdón, tenía levantada la mano Diana y Adriana, ¿no? Sí, profesor. Por favor, Diana, la escucho. Ahorita te doy la voz, Diego. A mí sí se me hace un aspecto bastante discriminador, y me quedo muchísimo con una frase que usted utilizó en el artículo, donde dice que entonces nos estamos convirtiendo o estamos discriminando al discriminador, intolerando al intolerante y censurando al censurador. Yo considero que en este aspecto el hecho de que el Estado emita este tipo de comentarios puede tener más un significado más profundo, porque si la Corte te está autorizando a despedir a alguien por el simple hecho de que tenga este tipo de tatuajes,
sin tener en consideración que nunca haya expresado este tipo de ideas, da la pauta a que quizá la sociedad pueda, no sé, quizá que yo tenga un restaurante y que yo haya leído esta determinación y que yo le alcance a ver el tatuaje y que por ese simple hecho le prohíba la entrada a mi establecimiento porque creo que puede incitar al odio en mis comensales. Entonces puede dar paso a una discriminación más amplia en este ámbito de la sociedad. Interesante punto, no lo había yo analizado. Adriana, la escucho. Pues, bueno, yo iba a decir que la ley tenía, bueno, uno de los puntos de por qué se crean las leyes es para la prevención, ¿no? Entonces usted dice, nada más duró un día, pero ¿qué se iba a esperar? ¿A que tuviera alguna reacción en contra de estas personas judías? Pero eso ya es un estereotipo muy fuerte, Adriana. O sea, traer un tatuaje me hace peligroso. Pues es que es por el significado, o sea, Pero yo estoy... nuevamente, ¿cómo podemos atrevernos a decir, esa persona que tiene el tatuaje de A o de B va a atacar a C? Se me hace muy difícil. Una cosa es prevenir y otra cosa es estereotipar, Sí, se está utilizando un arquetipo muy fuerte. creo. No vemos si una persona que tiene un tatuaje de una esvástica es nazi o neonazi. O si lo fue, incluso. ¿Qué tal si lo fue y ahora no lo es? No sé, pero de todos modos, el derecho penal Exacto. es derecho de obra. Yo no puedo castigar el pensamiento. Insisto, y aunque sea nazi, si no ha demostrado ninguna acción, si no ha llamado al odio, a la violencia, ¿por qué? No sé, habrá que analizarlo, pero es un tema muy, muy complicado. Esmeralda, ¿quería comentar algo? Pero fíjense, creo que es la clase que más hemos platicado, ¿eh? Dígame, Esmeralda. Oiga, profesor. Pues nada, profesor, antes que nada quiero decir que igual estoy de acuerdo yo con mi compañera Adriana en lo que acaba de mencionar y no, o sea, yo no estaba haciendo hace rato como una interpretación o una impresión subjetiva que yo tuviera de lo que era el símbolo o no, sino que justo ya lo comentaba hace rato que la estigmatización por discriminación no solo depende pues de las impresiones subjetivas, igual de inclusive del quejoso en el tatuaje o de cada uno de nosotros, sino de una evaluación justo que hicieron los ministros, que fue impersonal quizás y objetiva, ¿no? Que se determinó mediante la derivación de los entendimientos colectivos de los propios trabajadores que se identificaban como judíos, el contexto social en el que a lo mejor se desenvolvía en la empresa, quizás la mayoría de ellos eran judíos. Pero otra vez, la quizás. historia, como ya le decía, la historia de los símbolos. Pero otra vez, quizás. O sea, ¿no le parece a usted incluso estereotipar como lo hace la Corte al decir, es que es evidente que son judíos por los apellidos del representante legal? No, ellos dicen que se identificaban como judíos. Ahí en la resolución de la Suprema Corte dice, con personas que se identifican como judíos. Y, y en la revisión, porque primero se le había concedido la razón al primer sujeto, al accionante, le dicen, bueno, en primer lugar, ustedes no son una persona moral o no tienen personalidad colectiva para andar defendiendo judíos. Son una empresa. ¿Sale? No tienen ustedes la voz para hablar por el resto de sus trabajadores. En segundo lugar, nunca trajeron al proceso prueba alguna para justificar esta circunstancia. Que estamos hablando de un proceso donde tenemos que tener pruebas. En tercer lugar, por eso las primeras dos sentencias salieron a favor del trabajador. Bueno, no trabajador porque aquí no estamos en materia laboral, a favor del sujeto que se decía discriminado. Después la Corte dice, y léalo, perdón, no sé si en el artículo lo pongo, pero en la resolución, si ustedes leen el amparo, las sentencias de libre acceso, la versión pública, ustedes entren y lean. ¿Qué quiere decir esta circunstancia? La Corte dice, es un hecho notorio que el representante legal tiene tales apellidos, la verdad no los recuerdo.
y esos apellidos son de ascendencia judía. Luego entonces, está más que claro que son judíos. Eso a mí me parece temerario, me parece incorrecto, porque reitero, judío no es una raza, no es una religión. Ser judío tiene distintas cuestiones, no únicamente nuestra ascendencia. Puedes hacerte judío. Entonces, a mí me parece muy complicado. Estoy completamente de acuerdo con ustedes y qué bueno que es un tema que nos ha hecho reflexionar. Lo que yo quiero que ustedes, por favor, se lleven de estas charlas, en primer lugar, que todos tenemos derecho a expresar. Tenemos derecho a la pluralidad de pensamiento. De ninguna manera puede existir una uniformidad, pero el podernos sentar a debatir puede ayudarnos al consenso. ¿Están de acuerdo? Y es un tema vigente, porque esto ocurrió hace máximo 3 años, y que posiblemente pueda seguir ocurriendo. Entonces, a mí me parece que es que es necesario que vayamos planteando una teoría para una libertad de expresión y que jurídicamente se reglamente. Porque si ustedes notan, existe como que un vacío, ¿no? Porque voy a otra pregunta. ¿Qué debemos de entender por discurso de odio? O mejor dicho, ¿tener un tatuaje atrás de la oreja constituye un discurso de odio? Habríamos que analizarlo, ¿no creen? Dígame, Diego. Profesor, con todo el respeto del mundo y el cariño, yo no estoy de acuerdo con mis compañeras, ni Adriana ni Esmeralda, porque, bueno, están hablando, por ejemplo, del contexto del tatuaje. Y si tú te acercas al morrillo y le preguntas, ¿para ti qué significa el tatuaje? Y te agarra y te contesta, tenía 15 años y 300 pesos. Vi la película de historia americana X y me gustó el símbolo. No creo en los nazis, no creo en los judíos, no creo en la religión, no creo en nada. Me gustó el símbolo y me lo tatué a los 15 años. Me lo tatué a los 14 años. Para mí no tiene ningún significado. Están llenando de estereotipos bueno, el caso, en este caso yo creo que lo está llenando de estereotipos. O sea, el hecho de no, pues no nos vamos a esperar a que mate judíos, la neta me suena algo muy fuerte y algo hasta en algún punto un poco absurdo. El de, no, pues, no creo, o sea, me da miedo encontrármelas en la calle y que digan que porque estoy tatuado las voy a saltar. O porque uso tenis, ¿qué le gusta? Jordan, Puma, Nike, pues no se les va a robar su teléfono. O sea, no pueden estar llenando de estereotipos así una resolución de decir, no, pues es que tiene un tatuaje, un símbolo nazi o que fue nazi y por eso va a matar judíos. O sea, yo creo que no se puede hacer eso. Yo creo que está mal desde mi punto de vista. Quieren hablar de contextos, es lo mismo a lo que voy. O sea, yo tengo un buen de gente a la que, ¿cuál es tu primer tatuaje? ¿Por qué te tatuaste? Pues porque mi amigo estaba aprendiendo y me cobró 200 pesos. ¿Y qué significa para ti? Pues nada, en realidad nada. O sea, fue mi primer tatuaje y está chido. Y hasta ahí se queda. Pero no por eso, o sea, no porque tú lo traigas, no porque está hablando sobre que ya andas matando gente, ya andas, que los vas a convertir en jabón, que los vas a meter a un... ¿Sí me explico, profe? Yo creo que nos estamos llenando de estereotipos que no van y pues bueno, no sé, es mi punto de vista. No pueden hablar de contextos porque pues en realidad ni siquiera se sabe cuál es el contexto del tatuaje del chavo. Pero aún más, el Estado no debiese de meterse en eso, ¿o sí? ¿Qué piensan ustedes? Ahorita estamos hablando de un caso muy paradigmático, pero si cambiamos el tatuaje por otra cosa, y voy más, el tatuaje en sí puede constituir un discurso de odio, porque así lo calificaron, ¿no? Como discurso de odio. ¿Tú qué piensas, Abimael? ¿Ese tatuaje es un discurso de odio? Pues yo digo que no, la verdad. Y pues, igual tal vez poniendo otro ejemplo, ¿no? Refiriéndose a si el Estado se mete con nuestras decisiones, pues si soy mexicano y me tatúo, no sé, tal vez la bandera de Estados Unidos, pues también me van a decir que estoy en contra de la nación o algo así, pues. Traidor a la patria, ¿no? Exactamente. No, en una de esas vas a llamar a que nos rebelemos y que que recuperemos el territorio, o no sé. O incluso los españoles, ¿no? Aquí va, pues.
español nos conquistaste y cosas así, ¿no? Entonces, No sé, pero me parece a mí interesante la resolución, muy, muy interesante. Hay que analizarlo. Reitero, Esmeralda, a mí la resolución me parece fundada, mejor dicho, motivada muy a la ligera, pero muy a la ligera. O sea, es un tema que creo que debió de haber tenido más carnita y la argumentación se fue hacia cuestiones que me parecen a mí. A mí me parece una resolución cobarde. Me parece que no buscaron no meterse en una controversia mayor. Sí, porque podía llegar a mucho más si se daba si continuaban fallando en favor del actor. Eh, debemos recordar que son personas y son personas que los ministros tienen tantas fallas como nosotros, solamente que tienen un poder de transformación. Claro, Y muchas claro. veces, y como son ciudadanos, también pueden elegir no transformar. O transformar a lo que ellos les convenga o ellos piensen. Claro que sí. Entonces, hay que analizarlo, pero reitero, o sea, vámonos al objetivo, porque igual yo no puedo decir que una persona tiene tal o cual personalidad porque yo no puedo entrar a su mente. Pero lo que sí puedo ver es que la resolución está fundada en Wikipedia. ¿Qué les parece a ustedes eso? Poco profesional. Mínimo, por decir mínimo, ¿no? Cuando menos. Sí, y precisamente en ello me fundo para decir que es cobarde. No intentaron investigar más a fondo, no intentaron dar razones para ello. Fue una salida fácil para no controvertir más el hecho. Fíjense, les comentaba, lamentablemente por mi trabajo me toca ver bastante violencia en contra de la mujer en diversas modalidades. No sé si les platiqué que recién estoy preparando alguna cuestión, una defensa contra una empresa que tiene sucursales a nivel nacional, una empresa importante, donde ejerció, desde mi opinión, un acto de discriminación en contra de una mujer. En primer lugar, en razón de género, nunca la dejó ascender al puesto de director y fue despedida por estar embarazada. Y esta empresa, como práctica común, antes de contratarte, te pide exámenes de sangre para detectar que no tengas enfermedades venéreas, propiamente VIH, y que no estés embarazada, como requisito de contratación. ¿Qué les parece a ustedes esta práctica? Perdón, no te escuché. Dije, caramba, ¿y eso para qué? Pues, ¿qué opinan ustedes de esta práctica? Y esto es de hoy, ¿eh? O sea, no les estoy viniendo a hablar de Alemania de 1945, les estoy hablando de hoy. ¿Qué opinan de Eso también es discriminación, ¿no, profesor? Porque es para no cubrir, por ejemplo, tu seguro médico y todas. Yo creo que no les interesa tanto. Para no darte también tu seguridad social, porque pues no les conviene que alguien enfermo entre a trabajar porque les generaría más gastos a ellos. Entonces, a mí, en lo personal, también me parece que está mal. Pero yo no creo que sea por una cuestión de gastos. A mí me parece que es una cuestión de discriminación por el tipo de enfermedad. A mí me parece que es algo, mire, si fuese gastos, hasta yo diría, ay, bueno, pues sí, ¿no? Pero es una cuestión de repulsión, de una verdadera discriminación hacia un grupo que se pudo haber enfermado por cualquier circunstancia, ¿están de acuerdo? Porque es una enfermedad que tiene un estigma. Claro. Esa es una enfermedad estigmatizada. Efectivamente, y más, bueno, me atrevería a decir que en otros tiempos era mucho más acotado en dónde se podía uno contagiar. Actualmente es mucho más amplio y con todo y las medidas de prevención.
Todavía hace, me parece que 2 o 3 años, un niño fue contagiado de VIH en una transfusión, con Ujú, todos los avances tecnológicos y con todo el cuidado. ujú. Reitero, pero esto pasa hoy por hoy. Como me decías hace un minuto, ay, creo que fue Diana, la línea es muy delgada. Sí, muy, muy delgada. Pero bueno, lo que yo quiero que entendamos es que en un Estado democrático deben de existir garantías, garantías que nos permitan ejercer este derecho. En este caso, la libertad de expresión. Porque reitero, ¿qué podemos considerar discurso de odio? ¿Usted cómo entiende discurso de odio, Esmeralda? ¿O qué entiende como discurso de odio? Entiendo por discurso de odio aquellos argumentos que atentan contra a un sector en específico, contra la dignidad humana, contra las mujeres, pero en un sentido negativo, o sea, que atenta algo malo. Uh-huh. Claro, que trata de minimizarlas, de hacer varias cosas, porque me quedé pensando, usted fue la que me platicó el caso ¿cómo se llama? ¿Yuya? ¿Usted fue la que me comentó? Sí, profesor. A ver, y me quedé con esa idea. Esa letra soez, ¿la podríamos considerar discurso de odio? Sí, contra una mujer, que en este caso sería Yuya. Pero ahí voy más. O sea, la cuestión es por el hecho de ser mujer o es un tema personal. Porque yo puedo tener una animadversión hacia un sujeto, no por discriminarlo, no por su cuestión de raza, sino porque pues me cae mal. También tengo derecho, ¿no? No, sí, y aparte era personal, pero tengo entendido que las letras de este tipo eran Todo es así. misóginas y eran misóginas las letras también de otras canciones, porque no solamente tenía estas canciones también que le escribió a Yuya, sino que tenía otras que eran referente a los feminicidios, a la misoginia, a la pedofilia. No, pues está enfermito este joven. Pero aún así, tendríamos que empezar a analizar. Voy más allá, porque también fíjense, esta semana creo que ha quedado propicia para nuestra clase. Yo escuché en las noticias que quieren prohibir una canción de un reggaetonero. Sí, es lo que me comentaron, creo, en ¿Cuál? J Balvin, creo. Ándele, Balvin. No la he escuchado, no sé de qué hable, pero ¿ustedes saben cuál es el motivo por el cual se quiere prohibir? No, póngala. No sé cuál es. O sea, yo me llegó la nota. Pero ustedes saben, o sea, ¿cuál es el motivo? Porque escucho que está en controversia en las noticias y demás, pero no sé qué dice. ¿Es igual un tema misógino? Desconozco totalmente, profesor, ni sabía. Vamos a checarlo, fíjense. Pero ven cómo este problema de la libertad de expresión está a la orden del día y analicémoslo. Lo que debemos de tomar en cuenta, y yo no estoy hablando de que la sociedad no quiere escuchar o reproducir este tipo de mensajes. Lo que yo estoy diciendo es el Estado. Creo que sí, en eso sí estamos claros, ¿no? Sí. Es el Estado. A mí no me gusta que el Estado me diga qué me puedo tatuar, qué puedo pensar, qué puedo leer, qué puedo decir. A mí no me gusta. ¿Qué puedo hacer en mi cama? No me gusta. ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? No me gusta que el Estado se meta en eso. Sí, hay que ver Filadelfia y American Story. Estupenda película, si tienen oportunidad, chéquenla. Habla de la discriminación, ¿no? Esa sí es de mi época, Alejandro. Uy, yo conozco películas de antes de usted. Ah, claro, pero esa me tocó verla en estreno. Entonces, bueno, este tema de la libertad de expresión nos ha dado muchísimo de qué platicar. Qué bueno que les gustó, qué bueno que les interesó y dense cuenta que con cada una de estas garantías, lo mismo ocurre con la libertad de asociación.
Tampoco la hemos estudiado. Damos por sentado, pero no la hemos estudiado grosso modo. Ahora hablemos de la siguiente libertad. Bueno, Pero me gustaría preguntar de usted, ¿podría comentarnos alguna propuesta que haya ideado para poder ejercer nuestra libertad de expresión efectivamente? Porque nuevamente lo que decíamos son las clases, la prensa tiene miedo, los reporteros y periodistas independientes arriesgan su vida por investigar, por traernos a nosotros, el común ciudadano, información. ¿En dónde está el Estado? Eso me lo vengo preguntando yo hace 30 años. Eso es lo que tenemos que establecer. Si no tenemos la garantía es precisamente que lo pueda hacer sin temor a una represalia. A mí me parece que no hemos tenido libertad de expresión desde la época de Porfirio Díaz y no sé antes. Pero desde que se promulgó esta Constitución, hay que analizarlo. Por eso los invito a que lo reflexionen. Tienen ahí temas para su tesis, temas para investigar. Lo primero que yo propongo, Alejandro, es cuestionémoslo, porque nos lo damos por sentado. Y recuerden, no hay persona que sea más esclava que aquella que piensa que es libre. Sí. Entonces, primero, cuestionémoslo. Yo no tengo respuesta. Por eso propongo, hagamos una teoría de la libertad de expresión, entre todos. Hay diversos esbozos en los videos que les mandé, pero creo que en ese que les mandé no profundizo en ello. Dejen, busco uno donde hablo hora y media sobre este tema y les doy, bueno, explico varios esbozos de la libertad de expresión en otros países. Pero en nuestro país, por lo menos lo que mi limitado alcance me permite, no tenemos, o yo he visto muy poco. Tenemos ahí algunas pinceladas nada más. Dentro de ellos, creo yo que es indispensable definir qué es un discurso de odio. Yo lo intenté de hacer en el artículo que les di, retomando lo que ya ha dicho la Corte, que en esta resolución pues parece que se les olvidó que ya lo había dicho la Corte. ¿Sí me explicó? Porque no es lo mismo un discurso de odio que un discurso discriminador. Y en este caso, Esmeralda, habría que analizar este discurso, me parece, y me quedé muy intrigado con este caso que usted me presenta, porque sí, o sea, todo mi ser me dice que este señor es un imbécil. Pero trato de analizar, ¿no? Bueno, esta letra tan soez, porque me metí a leer lo que dice, ¿qué hacemos con ella? ¿Estará bien que el Estado la censure previamente? Sigo. Mi ser, mi sentimiento me dice sí, pero mi razonamiento jurídico me dice no. ¿Sí me explicó? Sí, profesor, por eso dije lo que dije en la clase pasada y que me sentí facho de pronto. Claro, bueno, es que tenemos pasiones, ¿no? O sea, yo leo lo que dice y es un estúpido. No hay otra forma de llamarlo. No, pero eso sería igual como, no sé, a lo mejor digo alguna locura, pero cuando el Marqués de Sade escribía sus cosas, también eran algo que se consideraba completamente indecible, impensable, y todo el mundo lo quiso censurar. Y siglos después, ahí seguimos hablando de él, ¿no? Bueno, y Pasolini cuando adaptó los 120 días de Sodoma, lo mataron. Después de eso, él quería hacer 3 películas adaptando al Marqués de Sade y después de la primera lo mataron. Reitero, como ya me dijeron, creo que la única conclusión que sacamos de esta charla es que es algo muy difícil. Pero lo interesante es las garantías institucionales. Muy bien, reitero, hablemos de esta pluralidad del pensamiento.
es la base de la democracia. El día viernes, ya se nos acabó el tiempo hoy, hablaremos del siguiente, la siguiente garantía, que es la libertad de voto o la libertad para votar. Muy bien. ¿Alguna duda? Último comentario. Quedan escasos 2 minutos. ¿Ninguna? Perfecto. Busco la nota esta que les dije de ese otro reggaetonero y analizamos también el motivo por el cual se quiere limitar la difusión de esa canción. ¿Sale? Pero dense cuenta entonces que esto es muy común, muy común, muy común. Es más, si yo les digo dónde pueden leer el poema que hizo el poeta maldito injuriando la bandera, ¿me pueden meter a la cárcel? Y también ya dijo la Suprema Corte que es legal y bonito. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Porque van a decir que estoy haciendo una apología al delito. Y se vuelve peligroso. ¿Qué opina usted de eso último que dije, Adriana? Que sí, profe. No es cierto. ¿Que sí? ¿Que me metan a la cárcel? ¿Por andar pervirtiendo a la juventud como le pasó a Sócrates? Pero ya ni nos dijo cuáles serían sus límites de usted. O sea, los límites que pondría. Para mí, los límites en los comentarios de la clase pasada son el discurso de odio, definido como viene en el artículo, y el discurso discriminador. Para mí. Todo discurso que llame a la violencia y que haga por ella, para mí, no debe de ser permitido. De ahí en fuera, creo que todo. Profesor, ¿qué hay de las expresiones satíricas? He visto en muchas ocasiones que la gente las toma como literal y las quieren censurar por ello, cuando como sátira que es, lo que intentan es despertar la conciencia o incluso referirse a lo contrario. Bueno, pero ahí ya es nuevamente la interpretación. A lo que yo voy es que el Estado debe de permitir el mensaje y ustedes lo interpretan. Que si se interpreta mal o se interpreta de mal modo, ahí Perelman nos dice, cuando el mensaje requiere interpretación, pues quiere decir que está fallando el emisor. El mensaje tiene que llegar lo más limpio y puro que se pueda. ¿Estamos? Perfectísimo. Bueno, pues me gustó muchísimo la clase de hoy. Me divertí, aprendí mucho. Gracias a todos y a todas y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Adiós, profesor. Hasta luego, gracias.